Hola, que Dios les bendiga. Les voy a pedir en este momento que abran su Biblia al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 4 al versículo 32. Ahí vamos a encontrar unas parábolas que el Señor Jesucristo nos enseñó. La primera parábola que encontramos es la parábola de la oveja perdida. Encontramos también la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Pues no es muy difícil entender lo que el Señor quiso decir en cuanto que algo se había perdido. Él empieza a hablar en cuanto a la parábola de la oveja perdida, que había un hombre que tenía 100 ovejas, de las cuales perdió una, y dejó las 99 y fue y buscó hasta encontrar la que se había perdido. Una vez que encontró la oveja que se había perdido, dice que hubo gran gozo, él tuvo gran gozo en su corazón por haber encontrado la oveja que se había perdido. Y dice que así en los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Ahora Jesús no solo dice esta historia, ahora él cuenta otra parábola donde habla de una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas, la cual dice que ella perdió una y después fue y buscó en la casa diligentemente hasta encontrarla. Una vez que la encontró, buscó a las vecinas y dijo: vecina, vecina, encontré mi moneda perdida. Y dice que hubo gran gozo por haber encontrado esa moneda perdida. Dice que así hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Después Jesús empieza a hablar de otra parábola, la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Un padre de familia que tiene 2 hijos. El menor de ellos un día se cansa de estar bajo la protección de su padre y dice: padre, dame mi herencia, me voy, estoy cansado de vivir contigo bajo tus reglas, entonces dame mi herencia y voy a irme. El padre le dio la herencia, el hijo dice que se fue a vivir lejos y vivió perdidamente y desperdició todo lo que su padre le había dado. Llegó a un punto, dice que empezó a vivir con los cerdos, fue y se arrimó a un ciudadano de una ciudad donde criaban cerdos, y empezó a vivir ahí y le dieron trabajos para cuidar de los cerdos. Para un judío era muy deshonroso eso. Y te vas a dar cuenta que él llegó a un punto de estar mirando a los cerdos cómo comían y él ansiaba comer de la comida de los cerdos, pero dice que no le daban. Y es en ese momento que la Biblia dice hasta que volvió él en sí, volvió su cordura, volvió de su locura y dijo: en la casa de mi padre, ¿no? Hasta los jornaleros tienen comida y yo aquí perezco de hambre. Un jornalero era una persona que no vivía en la casa, era alguien que contrataban por un día. Entonces quizás un siervo tenía más privilegios que un jornalero, pero él decía que en la casa de su padre, aún los jornaleros, que quizás serían los que menos privilegios tendrían en la casa, ellos tenían que comer y él ahí perecía de hambre. Entonces él dice: me levantaré, iré a mi padre, diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta historia vemos un hijo perdido, una moneda perdida y vemos una oveja perdida. La pregunta es: ¿por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Yo quería contestar esta pregunta y decía: algunos se pierden por su necedad. Vemos a una oveja que empezó a caminar negligentemente, empezó a caminar descuidadamente, a un punto que se alejó y se perdió por andar en un vagar negligente en su vida. Esta oveja estaría por ahí: me perdí, y terminó perdiéndose. Pues dice que ella se perdió en el desierto. En el desierto habría animales peligrosos, habría animales lobos, habría leones, habría cualquier fiera del campo que podría matarla y destruirla. Pero dice que el pastor dejó las 99 y fue y buscó la que se había perdido. Algunos ciertamente se pierden por su necedad. ¿Cuántas personas neciamente se les habla de Cristo? Neciamente rehúsan a Jesucristo en sus vidas. Neciamente dicen que Dios no existe. Espero que en este momento tú no seas de aquellas personas que por tu necedad algún día te pierdas. Tu cuerpo va a ir el día que tú mueras, tu cuerpo va a ir al polvo de donde Dios te creó. Pero tú tienes un alma, y esa alma es lo más valioso que tú tienes. Y qué triste sería que esa alma se pierda por causa de tu necedad. No seas necio, busca a Dios. Busca ahora que Dios puede ser encontrado. Pero vemos no solo que algunos se pierden por su necedad, algunos quizás se están perdiendo por descuido. ¿Y descuido de quién? De nosotros los cristianos. Pues esta mujer parece que descuidadamente tuvo el dinero y se le cayó una moneda y empezó a buscarla diligentemente hasta que la encontró. Pero perdió la moneda, quizás por descuido, no sé. Pero ¿cuántas personas hoy en día hacemos eso? ¿Cuántos cristianos específicamente
descuidadamente estamos descuidando las almas, estamos provocando abortos espirituales, estamos hablando a otros de Cristo, les hacemos orar una oración y les decimos que ya son salvos por el hecho de que han hecho una oración, y realmente no estamos totalmente convencidos que son personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Yo te pido que no descuidemos a esas personas. El Evangelio no solo es ir y predicar, sino la Biblia también dice enseñándoles que guarden todas estas cosas. Involucra un discipulado, un seguimiento. Entonces yo te animo. Sí, ciertamente algunos se pierden por su necedad, algunos, pero otros se están perdiendo por descuido, descuido de la iglesia, descuido de mí, descuido de ti. Vamos, discipulemos, busquemos las almas. Pero otros no solo se pierden por descuido, quizás algunos se están perdiendo por su voluntad propia. Y eso es lo más triste, cuando personas escuchan el mensaje una y otra vez y rehúsan a Jesucristo en sus vidas. Encontramos a un joven que un día dijo: bueno, estoy cansado de vivir, Padre, bajo tus normas, bajo tus mandamientos, me voy. Yo quiero libertad. Qué triste que él, queriendo la libertad, lo que obtuvo fue el libertinaje y terminó siendo esclavo de sus propios deseos. Él se cansó de vivir bajo la protección de su padre. Se fue de su casa y empezó a vivir perdidamente, a un punto que desperdició todo lo que tenía. ¿Cuántas personas en este momento tú puedes analizar tu vida y estás desperdiciando tu vida? Estás desperdiciando tu juventud porque estás viviendo para ti mismo. Pero no te das cuenta que hay un Dios en el cual tú puedes invertir tu vida y tener grandes regalías, porque con Dios no hay pérdida. Pero este hombre empezó a perderse de una manera terrible, a un punto que salió como siendo el hijo del dueño de la casa y terminó peor que un esclavo, peor, andrajoso, sucio, muerto de hambre, desperdició todo lo que su padre le había dado. Llegó un punto que él empezó a pensar: ¿qué hago aquí? Y dice que volvió la cordura a él y él dijo: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre. Hasta el jornalero, hasta aquel que tiene menos privilegios, mi padre les da pan, les da comida, y yo aquí perezco de hambre. Él recordó la bondad de su padre, cómo era su padre de bueno, recordó la protección de su padre, recordó la provisión de su padre. Alejarse de la comunión con Dios es lo más triste que puede hacer un cristiano. Y qué triste cuando una persona por voluntad propia y neciamente se aleja de su Salvador. Espero que en este momento tú no seas de esas personas. Y si lo eres, haz lo que hizo el hijo pródigo. Él dijo: me levantaré. Levántate de la situación donde tú estás y corre a tu padre y confiésale tu pecado y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como un jornalero. Déjame decirte que si tú vas en este momento con esta actitud hacia el Señor, Él te perdona. Él te perdona. El hijo pródigo partió en dirección a su padre. Y estando muy lejos todavía, el padre lo vio en el horizonte y corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Él empezó a dar su discurso: Padre, he pecado contra el cielo. Pero el padre dijo: cállate, hijo. Tú estabas muerto y ahora has resucitado. Tú estabas perdido, pero ahora te he encontrado. Cuánto gozo del padre porque el hijo había regresado arrepentido. Y así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que piensan que no necesitan arrepentimiento. Quiero decirte en este momento, no importa por qué se están perdiendo las almas. A Jesús no le importa eso. Lo que le importa a Jesús es encontrar a las almas. Y espero en este momento que tú no seas uno de ellos. Espero que no seas aquellos que se están perdiendo por voluntad propia. El Señor Jesucristo ya te ha dado la oportunidad de ser salvo. Tú has escuchado la palabra. Ven a Jesucristo. No malgastes tu vida. Recuerda que tienes un Padre que te está esperando con los brazos abiertos para darte la bienvenida. No te pierdas. No te pierdas. Hermanos, no descuidemos las almas que se están perdiendo. Muchos se están perdiendo. Necesitamos ir y discipularles. Necesitamos ir y llevarles un seguimiento y asegurarnos que estas personas han conocido a Cristo. Qué triste si tú eres como esa oveja necia que se perdió vagando por el desierto.
tú no entiendes que hay un diablo que está como león rugiente esperando a quien devorar. Espero que en este momento tú vuelvas a Cristo. ¿Por qué se pierde? ¿Por necedad? ¿Por descuido? ¿Por voluntad propia? No importa por qué se pierden. Jesucristo está buscando todas las almas y Él no quiere que nadie se pierda. Que Dios te bendiga.